Bienvenidos nuevamente a estos videos cortos de álgebra lineal. En este video vamos a estudiar los subespacios de espacios vectoriales en general. Supongamos que V es un espacio vectorial. Recordemos que un subconjunto W de V es un subespacio de V si satisface las siguientes propiedades. Primero, W es cerrado bajo la suma, es decir, si U y V pertenecen a W, entonces U más V también pertenece a W. Segundo, W es cerrado bajo el producto por escalar, es decir, si U pertenece a W y C es un escalar, entonces C por U también pertenece a W. Estas propiedades son las mismas para Rn, solo que en este caso estamos hablando de espacios vectoriales en general. Consideremos a continuación el siguiente ejemplo. Demostrar que el conjunto Z que contiene los polinomios p de x igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 0x al cuadrado más a sub 1x al cubo, donde a sub 0 y a sub 1 son números reales, es subespacio de P sub 3. Para empezar, recordemos que P sub 3 denota el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 3. En este problema entonces se nos pide demostrar que este conjunto es un subespacio de este espacio vectorial. Recordemos entonces que para demostrar esto tenemos que demostrar que este conjunto Z de polinomios es cerrado bajo la suma y producto por escalar. Antes de esto tendremos que entender qué significa esta notación. Recordemos que lo que nos está diciendo esto es lo siguiente. Esto nos está diciendo que hay un conjunto que vamos a llamar Z, que se define de la siguiente manera. Entonces esta notación significa que Z es igual al conjunto, esta ya representa la notación de conjuntos, de polinomios de esta forma: A0 más A1x más A0x al cuadrado más A1x al cubo, donde A0 y A1 son cualquier número real. Lo que nos está diciendo en esto entonces es lo siguiente, nos está diciendo que para vivir en Z tenemos que cumplir la siguiente condición: el coeficiente constante y el coeficiente de x al cuadrado deben ser iguales, y el coeficiente de x y de x al cubo también deben ser iguales. Si esa condición se cumple, vivimos en Z, y si esa condición no se cumple, no vivimos en Z. Entonces resolvamos este problema. Para hacerlo, entonces vamos a demostrar primero que Z es cerrado bajo la suma. Entonces veamos que Z es cerrado bajo la suma. Recordemos, para demostrar esta propiedad lo que debemos hacer es coger dos elementos arbitrarios en Z. Tenemos que trabajar con polinomios genéricos que vivan en Z y demostrar que su suma también vive en Z. Entonces, por lo tanto, supongamos que yo tengo dos polinomios que los voy a llamar P, que lo voy a escribir como a sub 0 más a sub 1x más, y recordemos, la propiedad clave de vivir en Z es que el coeficiente de x al cuadrado y el constante deben ser iguales. El constante lo llamé a sub 0, entonces el de x al cuadrado también debe ser a sub 0, y el de x lo estoy llamando a sub 1, por lo tanto el de x al cubo también lo tengo que llamar a sub 1, para poder que este polinomio viva en Z. O sea, este coeficiente y este son iguales, y estos dos son iguales. Esto es lo que me está diciendo esta ecuación aquí. Entonces voy a suponer que yo tengo dos polinomios genéricos que viven ahí. Entonces supongamos que P y Q, entonces Q los voy a llamar B sub 0 más B sub 1x, y vuelve y juega, lo mismo debe pasar aquí. El término constante lo estoy llamando B sub 0, el coeficiente de x al cuadrado también le tengo que dar el mismo nombre. Estos dos coeficientes deben ser iguales. Esa es una de las condiciones de vivir en Z. Y la otra es que el término de x y el de x al cubo sean iguales. Es decir, necesitamos que estos dos coeficientes sean iguales. Entonces supongamos que P y Q son elementos de Z. Lo que debemos demostrar es que cuando lo sumamos, la suma también vive en Z. Pero en este caso, la suma de polinomios, recordemos, entonces yo tengo el polinomio P y el polinomio Q, lo podemos sumar como usualmente se suman polinomios, es decir, sumamos los términos semejantes. Entonces yo tengo este polinomio y le sumo este otro polinomio,
lo que podemos hacer es agrupar esto por términos semejantes, es decir, sumo los términos constantes, que me va a dar a0 más b0, el término de x, saco factor común x, el término de x al cuadrado, que me va a dar a0 más b0 y saco factor común x al cuadrado, y finalmente el término de x al cubo, que me va a dar a1 más b1 x al cubo. Cuando ya encuentro esta suma y la escribo de esta manera, me doy cuenta que esta suma también vive en z. ¿Por qué? Porque el término constante es a0 más b0 y el término de x al cuadrado también es a0 más b0, es decir, estos dos coeficientes son iguales. Adicionalmente, la otra condición para vivir en z es que el término de x y el de x al cubo sean iguales los dos coeficientes, pero en este caso notamos que el coeficiente de x es a1 más b1 y el de x al cubo también es a1 más b1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta suma también pertenece a z, es decir, z es cerrado bajo la suma. Para terminar, necesitamos demostrar que z es cerrado bajo el producto por escalar. Para eso vamos a tomar un escalar arbitrario y lo vamos a multiplicar por p y nos vamos a dar cuenta que ese producto también vive en z, perdón. Supongamos entonces que c es un escalar arbitrario y hagamos el producto c por p. Entonces el producto de un escalar por un polinomio se hace simplemente distribuyendo, entonces recordemos que p es el polinomio a0 más a1x más a0 por x al cuadrado más a1 por x al cubo. Y distribuyendo obtenemos que esto nos va a dar c por a0 más c por a1 x más c por a0 x al cuadrado más c por a1 x al cubo. Debemos demostrar que este polinomio c por p pertenece a z, pero para ver esto notamos que los coeficientes constantes y el coeficiente de x al cuadrado son iguales, puesto que son los dos c por a0, o sea, estos dos coeficientes son iguales, y el término de el coeficiente de x y el de x al cubo también son iguales porque ellos son c por a1. Esto demuestra entonces que c por p satisface las condiciones de vivir en z y por lo tanto este polinomio pertenece a z. Hemos demostrado de esta manera entonces, primero, que p es cerrado bajo la suma y segundo, bajo el producto por escalar y por lo tanto z es un subespacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 3. En este video estudiamos subespacios de espacios vectoriales y en el próximo vamos a estudiar subespacios generados por elementos en espacios vectoriales.